XRP ha cumplido dos de las tres condiciones que lo hizo explotar en pleno 2024. Ya sabéis, en ese momento en el que la criptomoneda estaba alrededor de 0,30, 0,40 o 0,50 como mucho, y consiguió llegar a más de $3. El día de hoy vamos a ver cuáles son estas condiciones y qué es realmente lo que le falta al proyecto. Por cierto, recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener un vídeo diario hablando acerca de este gran criptoproyecto. Pues buscando información y noticias y demás acerca de qué está pasando con XRP, cómo nos estamos moviendo y tal, de repente me he encontrado con esta noticia. Esto vamos a estar leyéndolo, vamos a estar reaccionando a todo lo que comentan, pero realmente hay algo que no nos están llegando a mencionar, y es que exclusivamente en 2024 llegamos a explotar porque Donald Trump ganó las elecciones, y dudo mucho que ahora vuelva a volver a ganarlas en pleno 2026. Básicamente es imposible, no puede llegar a pasar esto, y es el factor que nos hizo llegar a tener ese gran repunte. Para quien no lo recuerde, en pleno 2024 tuvimos esas elecciones y demás, en donde ya se sabía quién iba a mandar a partir de enero. En ese momento XRP llegó a tener este fuerte pumpeo y pasamos de tener un rango de precio bastante ridículo, como veis, de 0.49 más o menos en ese mismo rango, hasta llegar a tener unos máximos de 3.37. Luego ya volvimos a tener la siguiente subida y fue pues lógicamente más explosivo, pero en ese momento el factor que estuvimos llegando a ver era todo el tema de Donald Trump. Hoy lo que vamos a ver es básicamente qué nos cuentan los analistas, porque si bien es cierto que esta fue uno de los requisitos más grandes por los que el proyecto llegó a pumpear, en aquella época también se estaba hablando que según el gráfico, según diferentes formatos y diferentes puntos de todo lo que era esta criptomoneda, estamos a punto de llegar a tener alguna que otra explosión de precios. Los indicadores eran lo que nos comentaban, y es ahí básicamente donde tenemos ese punto positivo. Aparte, por otro lado, ojo a esto, Evernorth, ya sabéis, la compañía que está llegando a holdear muchísimos tokens de XRP, más de $1.000 millones en XRP, para intentar pues estar en la bolsa, que la gente pueda llegar a coger el activo y pues bueno, invertir directamente en las acciones de esta tesorería privada, pues básicamente también ha salido a la luz diciendo de, oye, que todo lo que es la economía general a nivel mundial está muy atrasada, básicamente está obsoleta, y XRP puede llegar a triunfar en todo esto. Así que básicamente tenemos noticias positivas. Sí, como siempre, por mucho que hay noticias positivas y demás, XRP sigue cayendo. Llevamos ya 3 semanas en donde básicamente el proyecto lo único que ha hecho ha sido perder valor, perder precio, y ahora mismo estamos en estos 1.32. Nos tocará seguir esperando para ver si conseguimos dar la vuelta, si hay algún tipo de repunte o algún tipo de historia. Si no ya hubiésemos llegado a vender cuando os dije en 1.45 de estamos en break-even, hay que salir de aquí corriendo, a momento de ahora estaríamos teniendo alrededor de un 10% de pérdidas, así que me alegro de, lógicamente, no ir perdiendo $6.000, y como siempre deciros que esto no es una caída exclusiva de XRP, no estamos cayendo porque el proyecto de repente haya tenido malas noticias o por cualquier otro tipo de historia, sino que básicamente son caídas generalizadas en donde Bitcoin, como estáis viendo en las últimas 24 horas, también se ha visto afectado, y básicamente el resto de proyectos han ido cayendo, pues bueno, un porcentaje similar. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. En fin, vamos con todo lo que son estas condiciones y básicamente lo que nos llevó a ese gran éxito, y es que como veis en 2024 XRP llegó a tener un aumento de cerca del 600%. Mickey Bull, un reconocido analista de criptomonedas, señaló este patrón, ¿no?, de lo que llegó a ocurrir en uno de sus análisis recientes del precio de esta criptomoneda. Esta exposición del mercado se produce mientras XRP sigue enfrentando una presión de venta persistente debido a una corrección general del mercado. Bien, aquí en muchas otras ocasiones simplemente te dicen que XRP está cayendo y te lo dejan aquí con un poco de miedo y demás, y no, al menos nos han explicado, ¿no?, de que la caída está pasando en cualquier proyecto y que es básicamente normal que estemos teniendo esta situación de miedo, ¿no?, en donde el proyecto ha llegado a tener una caída bastante interesante desde que empezó el año. Esta tendencia bajista, ¿no?, que estamos llegando a ver, también se llegó a ver en 2024. Esta tendencia de llevar varias semanas en negativo también lo llegamos a tener en aquella época, así que esto ya forma parte de un cierto patrón. El tener pues esta caída generalizada y demás también se estaba llegando a ver en aquel momento, y es que para contextualizar, XRP experimentó uno de sus mayores repuntes alcistas en noviembre de 2024 tras la victoria de Donald Trump. Sin embargo, antes de eso, el criptoactivo cumplió dos condiciones relacionadas con
su precio que sentaron las bases para ese fuerte repunte. En concreto, la primera condición implicaba una ruptura por encima de una línea de tendencia descendente que había limitado el impulso alcista de XRP durante 12 meses. Esta línea de tendencia surgió después de que XRP cayera desde el máximo de 0.92 en julio de 2023 y finalmente llegase hasta los 0.63 un año después. Imagínate estar holdeando XRP, que te digan que es el proyecto del futuro y básicamente quedarte con esta situación tan negativa, ¿no? En donde básicamente tienes una gran presión vendedora que no te deja llegar a volver a tener ningún tipo de pumpeo. Aquí lo llegáis a ver, veníamos con este gráfico descendente y básicamente éramos uno de los proyectos más criticados de todo el mercado cripto. Básicamente las críticas que llegaban hacia XRP eran bastante normales. Siempre se ha vendido que esta criptomoneda va a llegar a ser muy revolucionaria, que vamos a conseguir darle la vuelta a todo lo que es el mercado criptográfico, que básicamente somos un proyecto que está destinado a cambiar tanto el mercado cripto como todo el mercado de las finanzas tradicionales, todo el mercado que haya de enviar dinero. Todo esto, en teoría, se va a ver reemplazado por todo el sistema que están desarrollando con XRP Ledger. Muchos bancos e instituciones ya lo están utilizando y están viendo que realmente esto funciona. Entonces, básicamente siempre se han ido con la promesa de somos el futuro de las finanzas, el futuro de muchos países, y de repente veías el precio del activo y solo caía de precio. En un momento puedes pensar, mira qué suerte he tenido que llego a comprar un proyecto teniendo una cierta oportunidad de comprarlo con descuento, qué bien va la cosa y oye, soy muy buen trader. Pero cuando de repente pasa un año o varios incluso y estás perdiendo valor o estás prácticamente en el mismo punto, mientras otra gente te sale a mercado a decirte que ha ganado dinero con proyectos de meme coins, empieza a salir el hate, porque ven que lógicamente es un proyecto que va mucho a largo plazo y que, pues bueno, la gente por norma general no tenemos esa cierta paciencia de dejar un dinero abandonado y encima tener pérdidas. Entonces, a partir de ese punto, con esa gran tendencia bajista, mucha más gente se iba del proyecto y el hate llegó a aumentar muchísimo, tanto que a día de hoy, después de haber conseguido llegar a máximos históricos y demás, se sigue criticando esta gran criptomoneda. Pues básicamente este punto, ¿no?, de esta tendencia bajista tan consolidada durante un año fue un indicativo que tuvimos el año pasado, que a momento de ahora también estamos volviendo a replicar, por lo que se ve ese indicio de que podríamos tener otro repunte similar. Es posible que un aumento del 500% a lo mejor no llegue directamente porque, pues eso, no tenemos el gran punto, ¿no?, de tener a Donald Trump como presidente nuevamente para que nos ayude con todo el mercado cripto y demás, pero sí que tenemos noticias importantes, como podría llegar a ser la finalización de todos los conflictos internacionales que estamos viviendo a momento de ahora, y por otro lado tenemos otro punto muy interesante, y es el hecho de la ley Clarity. En el momento que veamos esa ley Clarity, es muy posible que XRP pueda llegar a tener alguna que otra subida de precios, una situación que lógicamente también van a haber otros criptoproyectos, pero centrándonos en XRP puede llegar a ser muy interesante, y sobre todo ya teniendo en cuenta de que hay un precio bastante ridículo, y que mientras más abajo esté el precio, más fácil es que lleguemos a tener algún tipo de subida de precio. Como vemos, la segunda condición a partir de esto representó una nueva prueba de la ruptura de la línea de tendencia. Tras dispararse por encima de los 0.60, XRP experimentó un retroceso, alcanzando ocasionalmente los límites inferiores de la región de los 0.5 al volver a probar la ruptura. Su capacidad para mantenerse por encima del soporte de la línea de tendencia confirmó la fortaleza de la ruptura. Tras la reevaluación de la ruptura, XRP experimentó un movimiento alcista, pasando de esos 0.5 a más de 3.40. Pues bien, a momento de ahora, como digo, dejando de lado lo que es el tema de Donald Trump, XRP parece estar repitiendo el mismo patrón. Parece ser que a momento de ahora el proyecto está llegando a tener una situación muy parecida a la que vivimos en ese anterior tiempo, en donde, pues como estáis viendo, desde agosto de 2023 hasta el momento de la ruptura habíamos llegado a tener fuertes caídas. Aquí tuvimos una gran explosión, caída de precio y volvimos, y ahora prácticamente nos dicen que podríamos estar teniendo una situación muy similar. Es que si me lo preguntáis a mí, creo que a día de hoy XRP se mueve más por todo el tema de noticias externas que están pasando en todo el mundo que básicamente por los gráficos. Lógicamente esto puede llegar a ayudar a hacer intradia o cualquier tipo de historia, pero creo que ahora mismo nos estamos moviendo más por situaciones un poco más de peligro, y es que todo el tema de los conflictos geopolíticos, tema de virus, tema de acusaciones entre gobiernos y demás, creo que dan mucho más miedo para todo lo que es el mercado cripto y hacen pues que sea más difícil llegar a seguir consolidando ciertas gráficas. Entonces en ese punto hay que tenerlo en cuenta y lógicamente no tirarnos de lleno, ¿no?, básicamente a lo que viene siendo el vacío de las criptomonedas con la idea de, vale, el gráfico está replicando este patrón, nos vamos a meter de una. Y os lo digo porque estoy seguro de que va a haber gente que al ver que se están repitiendo patrones y demás,
demás, entre de lleno a querer llegar a comprar XRP. Ya a lo mejor no estamos en uno de sus mejores momentos. Sin ir más lejos, yo os lo digo abiertamente en todos los vídeos. Hablo muy bien acerca de XRP, creo que el proyecto está en uno de sus mejores momentos y demás, por todo lo que puede llegar a explotar de precio de ahora en adelante, pero os he dicho en 1000 ocasiones que yo no tengo XRP comprado. ¿Por qué? Porque creo que antes de esa explosión, antes de esa situación positiva, aún debería de llegar a tener una caída un poco más grande, una caída generalizada de mercado, y a partir de ahí sí que yo voy a estar invirtiendo. Así que hasta entonces me alejo un poquito de XRP, observamos lo que son las buenas noticias y las malas, y a partir de ahí vamos acumulando información para ver qué podemos llegar a hacer más adelante. Básicamente tenerlo en cuenta porque es muy fácil ver noticias y demás y decir voy a invertir, pero yo por el momento, fijaros, esto lo tengo vinculado a mi cuenta del exchange y tengo $0, o sea, no estoy invirtiendo en XRP en este momento, simplemente vendí lo que teníamos en su momento después de algunas fluctuaciones y demás, y llegamos ya pues básicamente al punto de quedarnos a cero. Por cierto, quiero enseñaros esto, yo invertí $15.000 y fijaros que en algún momento estuve perdiendo hasta $2.000, después de casi un año estaba aún en pérdidas, o sea, he estado durante muchísimo tiempo quedándome prácticamente o en break-even o en el mismo rango de precio hasta que tuvimos la suerte de la llegada de Donald Trump. Si no, básicamente estábamos perdidos y estábamos pues lógicamente siendo otro holder más frustrado, teniendo ciertas pérdidas y una situación que no es positiva. En fin, viendo estos movimientos que acabamos de ver, los analistas nos dicen que esta vez XRP parece estar repitiendo el mismo patrón. Tras retroceder desde el máximo de 3.60 alcanzado en julio de 2025, se formó otra línea de tendencia descendente en medio de máximos cada vez más bajos. Finalmente XRP superó la línea de tendencia durante el repunte semanal de 6% a principios de este mes, cumpliendo así la primera condición, ¿no? Básicamente, pues esa gran gráfica bajista. Sin embargo, tras dispararse hasta los 1.54, llegamos a romper esa cierta línea de tendencia y nos quedamos por encima, otorgando pues esa segunda condición con la cual nos dicen que podríamos llegar a pumpear. Si el patrón se repite como la última vez, la tercera condición sería la estabilización del precio y un rápido repunte. La siguiente fase sería alcista, ¿no? Nos afirmó básicamente el analista. En este caso nos han estado diciendo que también el MACD y demás está repitiendo patrones y movimientos que ya vimos en el pasado, pero ahora necesitaríamos una noticia bien importante, una noticia muy fuerte para poder llegar a tener alguna que otra subida por el estilo. Que ojo, no digo que no vaya a llegar, porque al fin y al cabo si nos lo ponemos a plantear, con que tengamos, como os decía, la ley Clarity o algo por el estilo, ya podríamos llegar a tener algún repunte interesante, ya podríamos llegar a tener una subida algo más fuerte en los precios y con esto ya podríamos llegar a pasar al próximo nivel. ¿Qué noticias podríamos llegar a tener? Pues bueno, que de repente aparezcan los ETFs que vimos el otro día de Japón, que más bancos acaben utilizando el proyecto, que BlackRock llegue con todo su buen texto a decir, oye, pues mira, aquí tenemos los ETFs, ¿no? de XRP, y que pasen cualquier tipo de noticia con leyes y demás. Todo esto podría llegar a propulsar muchísimo el precio de XRP y podríamos llegar a pasar a lo que sería el siguiente nivel. Pero lógicamente esto no lo sabemos a ciencia cierta y tenemos que seguir a la espera. Por el momento el gráfico se está preparando, que ya es esto pues son buenas noticias y más adelante veremos a ver de qué forma nos llegamos a mover. Como vemos, sí que nos dicen que todo esto hay que tenerlo en cuenta y que no tenemos el punto importante de Donald Trump y que hay pues que planteárselo, ¿no? Por otro lado, como vemos, el gigante de la tesorería, ¿no? En este caso, pues todo el equipo de Evernorth nos ha estado afirmando que gran parte del sistema financiero global todavía funciona con tecnología obsoleta. En este caso, lo dicen abiertamente para explicarnos de, ojo, que Ripple y XRP Ledger están trabajando en mejorar todo esto y son los que más avanzados van, así que aquí podríamos llegar a tener otro indicio del próximo repunte. Aunque yo en este caso creo que si en algún momento XRP sube por su propia utilidad, que al fin y al cabo es lo que debería darle el valor y tal, creo que aún nos quedan bastantes años por delante. Por ello, no soy alguien que tiene prisa en XRP, por eso no soy una persona que esté todos los días comprando el proyecto, porque creo que no hace falta. Creo que simplemente nos tenemos que estructurar en diferentes momentos y en diferentes zonas de todo lo que es el proyecto y a partir de ahí aprovechar esa clase de movimientos. Ahora creo que hay una cierta caída, nos desentendemos del proyecto y más adelante volveremos a adentrarnos y poco a poco vamos haciendo esta clase de movimientos. No hay que casarse con un proyecto y hay que evitar estar aquí dentro, porque aunque a largo plazo una criptomoneda como es XRP pueda llegar a triunfar, sí que es cierto que podemos llegar a tener periodos en los que el mercado no vaya del todo bien y para qué vas a estar asumiendo pérdidas por mucho que te guste el proyecto. En vez de dejarlo olvidado, pues a lo mejor
mejor puedes estar haciendo otro tipo de movimientos y a partir de ahí volver, si eso, a todo lo que es el proyecto, aunque esto ya con el tiempo ya lo estaremos viendo. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado. Sé que últimamente no os estoy trayendo vídeos tan largos, bueno, es más, primero traíamos vídeos súper cortitos, de ahí pasamos a vídeos de casi 20 minutos, y ahora pues estos días no estoy teniendo tanto tiempo, así que os traigo vídeos de 10, 12, 13 minutos, que creo que ya están bastante bien, y para traeros alguna que otra teoría de XRP, creo que ya viene bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos mañana con próximo contenido. Un besazo, y hasta pronto.